célula memoria sale del ganglio linfático o de los tejidos linfoides por el ataque de un microorganismo por segunda vez, esta célula memoria se transforma y se convierte en una célula plasmática. Y ahí recién va a poder generar justamente los anticuerpos. ¿Ah? Así me genera. Pero los anticuerpos no duran toda la vida. Una vez producidos los anticuerpos, va a depender de cada uno de nosotros. Hay personas pueden durar 6 meses, en otras puede durar 1 año, en otras puede durar 1 año y medio. Y eso también está, digamos, ligado, ¿no?, al tipo de alimento que nosotros también podemos consumir. Si nosotros consumimos alimento balanceado, entonces los anticuerpos me van a durar un poco más. ¿Será beneficioso si me dura un poco más? Sí. Claro que sí va a ser beneficioso, ¿no? Porque nuestro organismo va a estar protegido. ¿Ah? Y dice, son causas, dice, de una respuesta inmunitaria. ¿Sí? Todo antígeno que es detectado por nuestro sistema inmunitario va a tener justamente una respuesta inmunitaria, tanto una respuesta inmunitaria celular como humoral. Entonces las dos respuestas se van a dar. ¿Podrá darse la situación en la cual solamente se dé la inmunidad celular y no la inmunidad humoral? ¿Qué dice? Supongamos, a ver, entra un microorganismo de una cantidad inocua, o sea, una cantidad pequeña de microorganismos, ¿ya? Ingresa, se activa el sistema celular y el inespecífico también. Primero se activa inespecífico y después celular, y los dos destruyen el microorganismo. ¿Es necesario que se active la humoral? No lo guarda en sí. ¿Qué dicen ustedes? Si es que ya tuvo contacto primero, creo que sí lo guarda, si es que tuvo contacto. Pero es una cantidad inocua, pequeña. Supongo que sí, doctor, yo creo que sí, porque a todo contacto con el exterior se le crea una reacción. Sea una cantidad inocua, se tiene que activar también la inmunidad humoral. Entonces, ¿cómo se va a crear las células memorias para que puedan crear estos anticuerpos por un segundo ataque por el mismo microorganismo? Necesita, ¿no?, tener células memorias para ya no activar todo el sistema inmunitario. Entonces, solamente en este caso se activarían las células memorias. Entonces, sea una cantidad inocua, o sea una cantidad grande de microorganismos, que tienen que activar la celular y la humoral. No se puede activar una sola nada más. Pero se puede dar el caso de que se active solamente una respuesta humoral ante la presencia de un microorganismo sin activar la inmunidad celular. Si es que ya tuvo contacto anteriormente. Exacto. Si es que ya tuvo contacto por segunda vez, no es necesario que se active la celular, solamente se activa la humoral. ¿Qué quiere decir? Las células memorias. Entonces las células memorias se convierten en células plasmáticas y me producen los anticuerpos específicos. En este caso ya no es necesario una célula. Dice, cada antígeno está definido por su anticuerpo. Ya hemos visto, ¿no? Les dije al inicio, que cada antígeno va a tener un anticuerpo específico. ¿Por qué? Porque cada antígeno tiene un epítopo. Y este epítopo es único para cada uno de los microorganismos. No es que un microorganismo va a tener el mismo epítopo que otro antígeno, otro microorganismo. Son diferentes para cada uno de ellos. Entonces, por lo cual, los anticuerpos también van a ser diferentes. Pero los anticuerpos no tienen epítopo. Tiene paratopo. Tienen paratopo. ¿Ya? Entonces, estos paratopos van a detectar solamente un epítopo. ¿Ya? Entonces, tienen que ser anticuerpos con paratopos únicos, ¿ya?, para un determinado epítopo. Dice, la zona donde el antígeno se une al anticuerpo se le llama epítopo, ¿no? Y hemos visto que sí. El área correspondiente de la molécula del anticuerpo es el paratopo, el que va a detectar. Pero este epítopo, ¿dónde lo encontramos? Pásame.
del antígeno, En el antígeno. ¿En qué parte del antígeno? en la parte exterior, o en la parte exterior, no me equivoco. En la membrana. En la membrana. En la punta del antígeno. ¿Qué les dije que era el antígeno? Un microorganismo Al externo. inicio, ¿qué le dije que era? Una proteína. Ah, Entonces, ¿dónde se van a encontrar las proteínas? ¿Parte interna o externa? Externa. Entonces, cuando un microorganismo ingresa a una célula, tiene que ser destruida, convertidas en péptidos. Pero este péptido o fragmento justamente tiene que contener estas proteínas, porque estas proteínas vienen a ser y que van a ser detectadas por el entonces tiene que ser detectada por el los antígenos exógenos, miren, son antígenos que han desencadenado al cuerpo desde el exterior, ya sea por inhalación, infusión o inyección. Entonces nosotros podemos respirar. Ahorita habrá proteínas, ¿no?, que están en el medio ambiente, que están flotando. Y nosotros lo estamos respirando. Entonces, estos antígenos, que pueden ser polen, puede ser el polvo, o otros, nosotros lo estamos respirando. Pero ¿por qué no se activa nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué no se activa? Porque no son dañinos. ¿Son dañinos? No, a estos se les conocen como alergenos. No, lo dije al inicio, cuando empecé, por lo que estaban, a ver, No está, doctor. a ver. Exacto, debido a la tolerancia inmunológica. Acuérdense que la tolerancia inmunológica es la que va a aceptar o va a detectar qué proteína, ¿no?, se Es considera antígeno. como un antígeno, un cuerpo extraño. Porque, ¿qué dice acá? O ingestión. Entonces, si nosotros no tenemos una buena tolerancia inmunológica, ¿qué va a ocurrir? Cuando ustedes comen, ¿qué va a pasar? El sistema inmunitario se va a volver loco. Porque los alimentos tienen proteínas o no. Sí. Entonces el sistema se vuelve loco. Se activa tu sistema inmunitario. Pero cuando ustedes comen, no se activa el sistema inmunitario. Pero no se activa justamente porque la tolerancia inmunológica está trabajando bien. Entonces va a depender mucho, por eso le digo, de la tolerancia inmunológica. Ella es la que va a aceptar qué antígeno puede ser peligroso para nuestro organismo y qué antígeno no lo es. Entonces ella separa, entonces, digamos, los alergenos de los microorganismos. Miren ese trabajo que tiene, ¿no?, de poder separar, saber cuál es un microorganismo que me va a producir daño y cuál no. ¿Cuál se le considera como un alergeno nada más? Ustedes saben que los alergenos al final no nos producen daño, pero el alergeno tiene la capacidad de producir una hipersensibilidad, ¿no? Y justamente tiene que ver mucho con los mastocitos. Entonces ellos alteran o vuelven locos a los mastocitos. Que estos mastocitos, ya saben ustedes que son células gigantes, ¿no?, granulocíticas, y que estas van a empezar a eliminar justamente, ¿qué cosa? Gránulos. ¿Qué vienen a hacer? ¿O qué son? Estos gránulos, cuando están eliminados de un mastocito, ¿cómo se le llama? No, aquí es otra cosa. ¿Cómo se le llama? Incluso, no, pero no son toxinas, tiene un nombre. No, no. Incluso, miren, esta misma proteína que puede eliminar el mastocito puede servir en nuestro organismo como una hormona que emite señal o lleva la señal. La histamina.
Entonces los mastocitos, sus gránulos, cuando son liberados, se convierten en histaminas. Y la histamina vuelve loco. Claro, por eso vuelve loco. Pasa. Doctor, Entonces, ¿qué es la histamina? empiezan a liberar, ¿no? Si por ahí hay otro mastocito, estimula que otro mastocito empiece la liberación de sus gránulos. Doctor, ¿qué es la histamina? ¿Qué es la histamina? Es una proteína que es liberada justamente por la célula. Y esta proteína, ¿no?, altera, en el caso, a los mastocitos. Por eso que se da una hipersensibilidad. ¿Qué es una hipersensibilidad? Una alergia. Entonces, cuando yo tengo alergia a algo, es porque mi sistema o mi tolerancia inmunológica ya está fallando. Al estar fallando, entonces va a alterar mi sistema, mis mastocitos, por lo cual va a terminar en una hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de que nuestra tolerancia inmunológica no nos esté fallando. Una de las fallas justamente que tiene que ver con la tolerancia inmunológica es el consumo de alimentos chatarra. Si ustedes quieren que su tolerancia inmunológica no esté funcionando bien de aquí a unos 5 o 10 años, entonces sigan consumiendo. Exacto, todo lo que es alimento chatarra altera el sistema inmunitario. Y no solamente la tolerancia inmunológica, sino ¿qué más hace? Hace lo que disminuya los CD4 y los CD8. Y al disminuir los CD4, los CD8, o incluso te puede conllevar a que tengas células anérgicas. Y si tienes células anérgicas, obviamente que no te va a defender. Porque acuérdense que las células anérgicas son aquellas, ¿no?, del cual un linfocito CD4 colaborador se ha activado, pero de forma inmadura. Y al activarse de forma inmadura, entonces me va a dar células anérgicas. Estas células anérgicas no me va a servir de nada porque no va a detectar a ningún epítopo. Puedo tener aumentado todo mi CD4, pero lamentablemente no actúa. Entonces, por eso siempre se recomienda, ¿no?, que se consuman alimentos balanceados para evitar justamente todos estos problemas. ¿Por qué creen ustedes que el trabajo que hace 2 o 3 años atrás que se ha hecho ya dio como resultado que a partir de los 25 años el sistema inmunitario ya empieza a decaer? Muchos alimentos chatarra se consumen en la actualidad. ¿Quién de ustedes no consume alimento chatarra? A ver. Creo que todos consumen alimentos chatarra y todos los días todavía. Lo consumen una vez a la semana. Todos los días. Basta que consumas una gaseosa para que estés consumiendo un alimento chatarra. Sabiendo que este alimento te va a matar tu sistema inmunitario, lo siguen consumiendo. O han dejado de consumir los alimentos chatarra. No es cierto. Entonces, ustedes mismos se están matando. Nadie los está matando, ustedes solitos se matan. Entonces, puede ser por inhalación, ingestión o inyección. Las inyecciones, muchas de las inyecciones están hechas a partir de proteínas. ¿Y de dónde hacen esas inyecciones de proteínas? De la clara del huevo. ¿Por qué creen ustedes que hay algunas enfermeras que preguntan a los niños, ¿no?, o a la mamá le preguntan si el niño es alérgico o no a las proteínas de huevo? Porque las vacunas son creadas a partir de ellos. Y, doctor, ¿cómo es que la crean a partir de la clara del huevo? ¿Cómo lo crean a partir de la clara del huevo? Incuban a la gente, al microorganismo, a partir de las proteínas de huevo. Acuérdense que las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, hay vacunas que son en la totalidad de toda la bacteria, con la única diferencia que esta bacteria está inactiva. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria no se puede multiplicar, pero le colocan a la misma bacteria. Le quitan la capacidad de multiplicarse. Hay otras vacunas que son hechas a partir de parte de un microorganismo. Con esto del COVID,
un ejemplo, ¿no? Con esto del COVID. Con esto del COVID, no sé si ustedes habrán escuchado que se recomendaba que se pusieran de diferentes laboratorios la vacuna. ¿Por qué? Porque cada vacuna estaba hecho de una parte del virus. Y mientras tú tengas más partes del virus en una vacuna, va a ser beneficioso para ti. O sea, si me vacuno de distintas clasificaciones, el tiempo de vacunación como el Pfizer o el otro, No están en Te va a laboratorios. proteger mucho mejor. no hay ningún efecto No secundario. hay ningún efecto. Es beneficioso. Pero la mayoría de personas, ¿qué hacían? Querían vacunarse con una sola nada más. ¿Qué más? No sé si se acordará en el tiempo del COVID que cuando salió la primera vacuna, que fue la Sputnik, salió, bueno, varias malas noticias y artículos de que era contraproducente. ¿Por qué? Porque generó una reacción alérgica en ciertos tipos de personas con una variedad de sangre determinada o aparte hacía que se les cerraba la intestino. Pero toda vacuna que va a producir secuelas. No hay ninguna vacuna que no diga que no te va a producir secuelas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para poderse colocar o para que una vacuna se pueda utilizar, tiene que pasar 5 años de estudio. No sabía muchas cosas. Cuando se puso la primera vacuna del COVID, pasaron 5 años. No, así me quedó 3 veces de COVID. Entonces, Pero yo no vi todavía sintomático, nosotros no pero no me sabemos dio qué nos va a pasar Pero igual, ¿cómo estará con tu estas pulmón? vacunas. Ah, sí. Debe Y estar peor todavía si eran vacunas Pues, genéticas, porque también había vacunas genéticas, de material genético. En la actualidad se ha comprobado que este el material COVID genético del virus causaba heridas se en puede el combinar pulmón con el y el material pulmón para genético de nuestras cicatrizarlo células. causa fibrosis. O sea, no sabemos todavía, en realidad. Todavía seguimos en estudio acerca de la vacuna del COVID. Es asintomático. Tiene que pasar 5 años para ver qué otro Mi mamá sí. malestar nos puede producir a nosotros. Entonces todavía no sabemos. Estamos en experimento, digamos. Estamos experimentando todavía, ¿no? Pero lamentablemente es así. Porque tienen que buscar una solución para que nos sigan produciendo. Porque si no hubiese salido esta vacuna, ¿qué hubiese ocurrido? Todavía seguiríamos, ¿no?, encerrados en nuestras casas. Seguirían todavía con sus clases virtuales. Pero tiene que darse de esta manera, tiene que darse. Y no va a ser la primera vez. Obviamente que van a salir Hasta sexto. nuevos microorganismos. Nuevamente nos van a volver a encerrar. Era difícil. Pero para eso, ¿no?, ya tienen que ir haciendo estudios, ¿no?, que den resultados mucho más pronto y no esperar 5 años. Pero también va a depender de quién mayormente. Si nuestro sistema inmunitario estuviese alto, ¿voy a necesitar una vacuna? No voy a necesitar obviamente de una vacuna, porque mi sistema inmunitario me va a defender ante el ataque de cualquier microorganismo. Entonces con esto del COVID, ¿todos han tenido su defensa alta? No. Su defensa está baja. Doctor, entonces me está diciendo que las personas que tenían el sistema inmunológico alto en la época de la pandemia no les afectaba lo que sería el virus del SARS-CoV-2. Mira, yo he trabajado con pacientes, yo he trabajado toda la pandemia. No me dio el COVID. Yo también. 3 veces. Yo he tenido contacto, todos los días tenía Yo soy- 20, era 30, sintomático, 40 ¿no? pacientes COVID positivos. Y no terminé con COVID. Hay otros que tenían contacto. Es que era la alimentación, pues. Los loquitos como no tienen COVID. ¿Ah? ¿Qué loquitos se muerto de COVID? Ninguno. A nosotros nos hacían la prueba quincenal. Está feliz, está en Los casita. pulmones menos. Ya está feliz. Detectábamos, estábamos Es con que Leo COVID, come puro huevo, y pe. ya no nos mandaban. ¿Sí o no, Leo? ¿Cuántos huevos comías diario? No, algo así comía. Yo llegaba a 42 por Nadie eso. quería Ya, descansar. ¿Por pues, qué? ¿viste? Porque Ahí está, en pues. esa época Tiene un había montón de pocos proteínas. Hasta
Le he dado 3 veces. Trabajaba por el bono, más Tres veces. cobraba por el bono, Está bien protegido. el bono te Porque pagaba como por harto huevo. mensuales. Porque tiene harto huevo. Una vez. Yo nunca me exponía. Uno está feliz ahí porque Es que está Beto ganando venía su por bono, eso. su bono, pues, Venía no por tiene el que barrio estar bravo todo el día. Decía, mi Beto. Que se tenían el COVID, ¿no? Todos quieren trabajar por el bono. La que Beto debe ser profesional, trabajando y su sueldo hipertensa, Aparte de su sueldo. posiblemente diabética, grasa obesa, fumaba. Eso dijo la pandemia. Era el claro ejemplo de cómo se moría. Y ellos aprovecharon, ¿por qué? Claro, puede Como siguió la ley del nombramiento, ellos de inmediato sacaron el título, hicieron su serum y como el COVID todavía seguía, lo seguían contratando. Y ahorita están en proceso de nombramiento, se van a nombrar. Y empezaron solamente con su bachiller. Han tenido suerte. Porque las plazas se han creado. Así que rueguen que haya otra pandemia para que Ya casi 7 años, o sea. para que termine, sáquense bachiller y empiecen, ¿no? Se vio el mono, pues. Va a mutar y va a matar a todos como virus como carne. ¿Quién? Se vio el mono. Al final no mutó nada. Ya se olvidó, ya. Es cuestión de tiempo. Ya se olvidaron. Sí, Ya. nos demoró 2 años para que llegue a Perú. Entonces tenemos antígenos SARS-CoV-2. Y todavía mutado ya. Ojalá, que los endógenos así adelante todos los cursos. células pueden producir. ¿Tenemos células que producen antígenos? ¿Sí o no? Célula. Antígenos. Producen células antígenas. De nuestro mismo cuerpo. Por eso que No. endógenos internos. No, porque si no, no habría una respuesta del mismo sistema inmunológico que se ataca a sí mismo. Porque si es un antígeno, va a detectarlos, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Por eso. ¿Quieren que estamos hablando de antígenos exógenos y antígenos endógenos? Casi está ahí. Claro, Es un fallo. es un fallo de nuestro sistema. Claro. Ay, Ahí está. Vale. todos los cuerpos se atacan. El cáncer. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, sí, hay. ¿Cuáles son? Ahí murieron. Un ejemplo, ¿cuál es? Un ejemplo clásico que creo que ya lo han visto también ustedes en base 1. ¿Ah? ¿En base lo han visto? ¿Ese es mi teléfono? ¿Lo cargué? Glóbulos rojos. Producen antígeno. Entonces, ¿de dónde sale el grupo sanguíneo? Digo, ojo. Hay antígenos A, antígenos B. De ahí salen los grupos sanguíneos. Pero Yo registraron solo. Pero no, Ya fue, dije. pero hacer antígeno endógeno no significativamente tiene que ser dañino para el cuerpo, ¿o sí? No. O sea, puede Siempre ser. y cuando tengas tu tolerancia inmunológica bien. Por eso le estoy diciendo, todo va a depender de la tolerancia inmunológica. Pero si tienes tu tolerancia inmunológica mal, obviamente, ¿no? A todas estas células que están produciendo antígeno, la va a empezar a destruir. ¿Cómo se Un hace? ejemplo clásico, ¿qué pasa, no? Si una dama se junta con un varón y la dama es O positivo y el varón es O negativo? Por supuesto, Cuando sale embarazada, esta dama, obviamente, ¿no? El O factor. positivo y su hijo O negativo. ¿Qué va a ocurrir? La Pues, tolerancia podría haber inmunológica de inmediato se activa. Y lo que va a hacer es eliminar al feto. Lo va a matar. ¿Por qué? Porque va a reconocer los antígenos. por más que sea. Yo soy negativo. Sí. Yo soy negativo. ¿Negativo? ¿Sí? Sí. Y esto termina en aborto. No sé. O sea, si quieren tener una familia, van a Nunca tener me que perdone pasar. nada. Diferente. De verdad, nunca me sacaron prueba de Inmunológica la va a pareja. detectar. Una prueba de sangre. Quiste Para ver ovario. De inmediato va a desarrollar todos los CD8 y la natural killer vaya y Por infección de Chiacol. El lobo positivo Para la negativo tolerancia también inmunológica alta. como Pero para eso también hay medicamentos. ¿Qué ¿no? bueno Que me dice que eres inhiben la negativo? tolerancia inmunológica invertible, ¿no? Mi nieta, mi hija. Que no se siga desarrollando. Cansa mi Pero tiene que estar mi carnet de ese. Ese es el negativo. A la vuelta. Después, es que cuando una gestante, ustedes lo van a atender lo que
sanguíneo, tanto del esposo como de la gestante. Y ahí ustedes van a detectar si es O negativo y O positivo. Si ustedes detectan eso, de inmediato tienen que hacer una prueba de sangre para ver qué tipo es. Si es el mismo tipo de sangre que la mamá, no hay problema. Pero si es diferente al de la mamá, ahí sí va a haber problema. ¿Ya? Activa de inmediato el sistema inmunitario para poder eliminar el feto. Solo cambia las cejas. Cuando yo la veo, cuando solo cambia las Entonces, cejas. nosotros también producimos antígenos exógenos. Pero estos antígenos Solo exógenos, cambia las cejas y eso es algo. dependiendo de la tolerancia inmunológica, no va a ser de ventaja. Incluso algunos autores consideran a la microbiota natural como antígenos endógenos, pero no son endógenos. ¿Por qué? Porque ellos han venido del exterior hacia el interior y que nuestra tolerancia inmunológica y sistema inmunitario lo haya permitido que ellos estén ahí, eso no quiere decir que son endógenos. Pero por eso digo, hay algunos libros que sí lo consideran. ¿Ya? Hay algunos libros que lo consideran. Entonces, si lo consideran, vamos a considerar. ¿Ya? Entonces, la microbiota natural también son considerados como endógenos. ¿Ya? Pero ahí también nuestra tolerancia inmunológica tiene que tratar de mantenerlos, digamos, en una cantidad suficiente que no nos produzcan daño. Ahí te sale el grupo sanguíneo. Porque si nuestra tolerancia inmunológica se ¿Sale el grupo pierde, sanguíneo? estos Mira, microbiota natural de inmediato se aprovechan, empiezan a multiplicar y quedamos liberados. Tiene que controlarlos. No se parece, ¿no? ¿Y cómo los controlaba? Les dije la semana Pasa el pasada. calvo. Tengo entradas. A ver, ¿cómo los controlaba? Les dije la semana pasada en práctica. ¿Lo puede repetir? Pregunta. ¿Cómo controlaba nuestra microbiota natural? El sistema inmunitario. Práctica, pues. ¿Cómo controlaba? ¿Con mucosa? Con mucosa no tanto, eso es más que todo para los pulmones. ¿Con el pH? Pues supongamos que la microbiota natural, ¿dónde lo encontramos? Mayormente en los intestinos. ¿Puede ver con el pH? No. No. Acuérdate que el pH, si es ácido, más bien le está dando las condiciones necesarias para que la bacteria se empiece a multiplicar o cualquier tipo de microorganismo. Claro. Pero si tu pH lo mantienes de 7 hacia arriba, obviamente que esta microbiota se va a morir. Entonces, Pero no todos, nosotros somos pocos los que tienen su pH neutro. La mayoría lo tienen ácido. pero sí se le puede volver el pH Sí, neutro. con bicarbonato. Sí se puede volver neutro, Sí, tomando bicarbonato. consumiendo alimentos ¿no? alcalinos. Pueden neutralizar tu organismo. Y con lo cual no vas a permitir que los microorganismos ¿no? empiecen a atacarte, ¿no? Porque van a ingresar, sí van a ingresar. Pero al encontrar un ambiente no favorable, estos no se van a poder desarrollar. Entonces las enfermedades mayormente justamente se dan por eso, porque todos o la mayoría tienen pH ácido y le dan las condiciones adecuadas para el microorganismo. ¿Y a qué les pregunté? Ah, ya, porque es cómo controlamos nosotros nuestra microbiota natural en los intestinos. ¿Qué le dije la semana pasada? ¿Proteínas? ¿Proteínas? No, ya se olvidaron. Voy a ver la grabación. Podría ser pregunta de examen, no saben. Uy, ojalá. Mi doctor. carta decía, adoro cuando revisas un video. Mediante los tejidos linfoides. ¿Se acuerdan que le dije dónde se encontraban los tejidos linfoides en el intestino? Las placas de pelo. Placa de Peyer. Placa de Peyer. Las placas de Peyer estaban alrededor de todo el intestino. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de controlar justamente la microbiota natural. Si la microbiota se empezaba a multiplicar más de lo normal, entonces estos tejidos linfoides de inmediato empezaban a liberar pues, orfonucleares. Claro, pues. Y así controlaban la microbiota. No permitían que se desarrolle más de lo normal. ¿Ya? Entonces sí podemos producir nosotros ¿no? antígenos, ¿ya? Pero va a depender mucho de nuestra tolerancia inmunológica, ¿no? Para que estos no sean reconocidos como cuerpos extraños, ¿no? No solamente el glóbulo rojo es un ejemplo. ¿Qué otra célula produce
antígenos. A ver, otra célula. Las células somáticas. Cuando una célula somática produce antígenos, cuando esta célula se convierte en una célula cancerígena. ¿Cómo creen ustedes que las natural killers la van a reconocer? Porque producen, ¿no?, proteínas tumorales. Y estas proteínas tumorales justamente van a ser reconocidas por los natural killers. Pero modificado. El CH1, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, es la que va, digamos, a llamar a todas las células CD8 y a las natural killer para que puedan destruir a la célula. ¿Ya? En cambio, la clase 2 no. ¿Por qué? Porque la clase 2 solamente se activa cuando es una célula presentadora. ¿Ya? Es una célula presentadora. En este caso, las somáticas podrán hacer clase 2 o solamente hacen clase 1. Clase 1. Pero pueden hacer los dos. Activa la clase 1 y activa la clase 2, pero mayormente activa la clase 1. Puede actuar como una célula presentadora, pero con la, digamos, con la diferencia de que la célula somática no se va a mover como una célula presentadora, como en el caso de los macrófagos. Los macrófagos sí, esos pueden andar por cualquier lugar, son andarieros. En cambio las células somáticas no. Ellas están en un solo lugar. ¿Por qué? Porque están unidas por anclajes. Acuérdense que todas las células están unidas por anclaje y estas no se pueden mover, pero tienen la capacidad de activar el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 para poder activar a quienes, a los linfocitos T que estén cerca. Y al activar a los linfocitos T, ¿se activa el sistema inmunitario? Sí. Entonces puede activar la clase 1 como la clase 2. Así es. Entonces llama más células citotóxicas o produce más células citotóxicas para que combatan justamente las células cancerígenas. Le dije que nosotros tenemos natural killer, pero no tenemos en grandes cantidades. Y la especialista eliminando células cancerígenas son las natural killer. Pero lamentablemente el organismo produce pequeñas cantidades. Eso es lo único de malo de esto. Porque si produciera grandes cantidades de natural killer, ténganlo por seguro que nadie tendría cáncer, porque sería destruida por la cáncer. Si alguien quiere hacer algo para el cáncer, tiene que buscar una manera de aumentar natural killer. Eso es Ya hay. No naturalmente, pero en laboratorio sí. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en Estados Unidos aplica esto, ¿no? Estimulación de células madres para obtener natural killer. ¿Cuánto te cuesta este tratamiento? Está 200 $. Doctor, en este caso, el proceso, estudio o procedimiento utilizando células madres de el proceso supuestamente está prohibido. No, está prohibido. Hay investigaciones, ¿no? En Estados Unidos hay pacientes, miren, en fase terminal que han entrado a este tratamiento con células madres que produzcan natural killer. Y se han curado. Pero gente con plata. Exacto. Las personas también El cáncer no es genético, necesitan voluntarios. es un porcentaje mínimo genéticamente que puedes tener cáncer. Pero el cáncer no es genético. El cáncer se da por la mala alimentación que nosotros tenemos. Es muy distinto. Por comer plata. ¿Por qué hay que echarle la culpa a los genes de tus padres, de tu madre? Quizás influyan, pero mayormente es por comer plata. Así es. La alimentación es la que te va a producir cáncer. Por eso digo, grandes cantidades de radicales UH que
sumas, obviamente que más adelante vas a terminar con cáncer. ¿Qué? Ah, pues así es. Sí. Entonces, por eso siempre le digo, alimento balanceado. Si no quieren terminar ustedes enfermos más adelante, Así te hacen rápido, creo que te lo pues si tienen la posibilidad, ya pues se van a Estados Unidos a hacer su tratamiento allá. ¿Ah? Entonces, como les dije, ¿no? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas salen de aquí, de las células plasmáticas. Pero ¿cómo se activa la célula plasmática? Primero tiene que activarse. Los linfocitos. Pero ojo, miren, las células plasmáticas no solamente se activan por el contacto de un microorganismo, se pueden activar directamente. Quiere decir, no es necesario que un linfocito B sea activado por un linfocito T. Normalmente, a ver, les explico rápidamente. Normalmente, ¿cómo se tiene que activar un linfocito B? Primero tiene que venir una célula percepción que está ahí atrás. Falta 10 minutos. Eso no 3 lo saco. minutos. En 3 minutos lo hacemos entonces todo. Primero viene el macrófago, ¿ya? Que ya presenta el péptido. ¿Ya? Presenta el péptido, busca un linfocito T. ¿Ya? El linfocito T, mediante su PCR, de inmediato detecta el péptido. Y mediante las cadenas alfa y beta, reconoce el péptido. Pero no basta con reconocer el péptido. ¿Qué tiene que pasar? Este macrófago tiene que darle una coestimulación. Para poderlo coestimular, este macrófago tiene que liberar una citoquina o una interleuquina, por lo cual llega al receptor, ¿no?, coestimulador, y recién ahí ordena a que estas cadenas alfa y beta pasen la información ¿a quién? A las proteínas CD3. Estas proteínas CD3 entonces leen toda esa información y ¿a dónde lo envían? A ITAMS, que se encuentra en el interior del CD4. Y el ITAM, ¿no?, va a pasar por todos sus aminoácidos, ¿ya? Y toda esa información lo va a llevar al núcleo. Entonces, cuando ocurre todo eso, recién ahí este linfocito T se va a clonar y me va a producir linfocitos T helper de tipo 1, linfocitos T helper de tipo 2, linfocitos helper colaboradores y células memorias. Miren que los linfocitos T también me producen células memorias. ¿Ya? También me producen células memorias y citotóxicos. Todo eso sale. ¿Ya? Pero para que este linfocito T o los nuevos que se están produciendo no se sigan activando, entra en acción el linfocito T helper del tipo 1, que es el encargado de supervisar que no todos los linfocitos T helper colaboradores se activen. Entonces, por lo tanto, este linfocito T helper 1 de inmediato va a donde está el linfocito CD4 no colaborador y detiene la activación, que no se siga activando. Entonces, este linfocito T que se había activado o que me ha producido, de inmediato busca a este, al linfocito B, para que este linfocito B se pueda activar. ¿Ya? Esa es la manera, ¿no?, dependiente. Entonces, se activa y miren, tiene su receptor. Acuérdense que el linfocito B no tiene receptor. Sale de la médula ósea sin receptor, llega al vaso, madura y sigue sin receptor. Entonces, ¿qué va a ocurrir para que ellos puedan detectar, reconocer todos los inmunoglobulinas M que nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio? Antes de ser destruido, ellos tienen la obligación de buscar los linfocitos B y romper su cadena J. ¿Ya? Rompe la cadena J y se liberan los anticuerpos. Entonces, la inmunoglobulina M o el anticuerpo M está compuesto por 5 anticuerpos que están unidos por una cadena J. Entonces,
se liberan 5 anticuerpos. Y esos anticuerpos de inmediato se acoplan al linfocito B. Y recién ahí este linfocito B tiene su receptor. Entonces cuando tiene receptor, recién ahí va a poder reconocer al linfocito T. ¿Ya? Entonces reconoce el linfocito T y hace el mismo proceso. Activa, ¿no?, su cadena alfa, su cadena beta, su CD81, su CD29, su CD22 y llega al ITAM. Y el ITAM hace que este linfocito B se multiplica y me produce células. Me produce linfocito B1, linfocito B2. También, ¿eh? ¿Por qué? Porque linfocitos B1 y B2 me van a servir para la activación del linfocito B de forma dependiente e independiente. Como estamos hablando de dependiente, pues terminemos ahí primero. Entonces, como se ha activado de forma dependiente, este linfocito B produce células plasmáticas en grandes cantidades y células memorias en pequeñas cantidades. Entonces, estas células plasmáticas de inmediato, ¿no?, empiezan la producción de anticuerpos. ¿No? Produce los anticuerpos, ¿no?, y estos anticuerpos de inmediato van y buscan los anticuerpos. Ahí termina la forma dependiente. La forma independiente, ¿cómo es? No, el linfocito B no necesita de una célula presentadora, que en este caso vienen a ser los linfocitos T, ¿no? Ellas se pueden activar de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Solitos. Nosotros en nuestro sistema circulatorio tenemos grandes cantidades de inmunoglobulina M. Estos son como unos policías que están ahí verificando, ¿no?, y viendo si es que entra un antígeno para ellos de inmediato activar el sistema inmunitario. Porque ellos son los primeros en tener contacto con el antígeno. ¿Ya? Entonces, pero lo único de malo es que ellos tienen un determinado tiempo de vida. No, les dije que cuando ya cumplían su vida, ellos se iban y buscaban a los linfocitos B para poder actuar como receptor de los linfocitos B. Entonces, cuando este inmunoglobulina M hace eso, se va, mi sistema circulatorio se puede quedar sin inmunoglobulinas M. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Activa la forma independiente. Entonces, este linfocito B puede ir y buscar directamente el antígeno, pero este antígeno no va a poder ser detectado por este linfocito T. ¿Qué tiene que ocurrir con este antígeno? En primer lugar, tiene que estar acoplado a su pared celular, o a su pared celular, inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas T, ¿ya?, para que pueda ser reconocido por este linfocito. Pero esta activación solamente se da para que la célula plasmática me produzca solamente inmunoglobulinas M, que van a reemplazar en mi sistema circulatorio. Cuando se activa de forma dependiente, no me produce inmunoglobulinas M, pero me puede producir inmunoglobulinas A, D, E, G, otro tipo de inmunoglobulinas. Pero cuando es en forma independiente, solamente me produce inmunoglobulinas M. Y esto es justamente para reemplazar estas inmunoglobulinas M que se encuentran en el sistema circulatorio. Entonces tenemos dos formas. ¿Y las dos formas me producen anticuerpos? Sí, las dos formas me producen anticuerpos. Con la diferencia que uno me produce solamente inmunoglobulinas M policlonales. ¿Qué quiere decir? Que son inmunoglobulinas que me van a poder detectar cualquier epítopo. ¿Ven? Cualquier epítopo. ¿Por qué creen ustedes que las inmunoglobulinas M están en el sistema circulatorio? Porque ingresa cualquier antígeno y ellos de inmediato van y lo detectan. Pero si es de forma dependiente, ¿qué va a ocurrir? Que no me va a poder detectar cualquier antígeno. Porque acuérdense, ellos solamente reconocen un solo epítopo. Entonces ellos no son policlonales. Solamente las inmunoglobulinas M son policlonales. ¿Y
me pueden detectar cualquier antígeno. ¿Ya? Hasta aquí alguna consulta, jóvenes, antes de que nos voten. ¿Tú me lista? Sí, por una lista, pues, ¿no? No me va a pasar falta a todos. Más antes que me voten, ¿ya? ¿Ah? Una pregunta, ¿por qué en el carnet de Leo si te sale tu grupo sanguíneo y en el mío no? Carnet, ese es Militar. Ajá. ¿Por qué te sale Este no es. grupo sanguíneo y a mí no? No es. ¿No es qué? No me han pedido nada de eso. No es